sobre todo, hermanos, mirar las diferencias que por error de pronto hemos cometido o se comete en la iglesia local o viene con ideas de las sectas y ahí es cuando es un problema grande. Bueno, en esta noche quiero continuar, hermanos, hablando acerca de la organización de la iglesia, lo que estamos mirando ya unas semanas atrás. Ya hemos visto varias cosas cuando nosotros hablamos de la organización de la iglesia. Básicamente hemos visto, hermanos, la gran diferencia entre la iglesia en sentido universal y sentido local. Si usted no quiere usar la palabra universal, piense en el sentido mundial, ¿no? En sentido mundial y local, si es que quiere. Vale la pena, hermanos, refrescar esto en cuanto a los conceptos. Cuando nosotros pensábamos en la iglesia universal, estamos hablando, hermanos, de que es una sola y que implica que cada persona que llega a ser un cristiano, no importa dónde esté, no importa en qué lugar viva, automáticamente es miembro de la iglesia donde quiera que esté, sujeto a Cristo. En este sentido, todos nosotros, todos los que hemos sido salvos, llegamos a ser una sola, la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, el reino de Dios. ¿Sí? Hay algunos textos que respaldan este pensamiento, este concepto, cuando Cristo decía, edificaré mi iglesia, cuando la palabra de Dios en Colosenses 1:18 dice que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, cuando está mostrándonos que Él añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, también cuando está diciendo que nosotros, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, somos un cuerpo en Cristo y recordemos, hermanos, que el número lo sabe solamente Dios. Ningún cristiano aquí en este mundo puede decir, tanto hay de números eh, son miembros de la iglesia de Cristo. No, eso lo hacen solo las sectas, hermano. Solo las sectas tratan de calcular el número de miembros que tienen. Pero en sentido universal, bíblicamente, nadie puede saber el número, solamente Dios, ¿no? Entonces habíamos dicho, hermanos, que en ese sentido es una relación espiritual con Dios nada más, una relación espiritual que cada uno de nosotros tenemos con nuestro Dios. Bueno, ya hemos hablado todo lo que se refiere a la iglesia en sentido universal. Empezamos hablando la iglesia en el sentido local la vez pasada, la semana pasada, y una cosa que necesitamos nosotros resaltar mucho, resaltar y entender, es que la iglesia local es la única forma de organización. No hay organización en el sentido universal. Recuerden, es solamente una relación individual de cada cristiano con Dios. En el sentido local, sí, nosotros sí vemos una forma de organización. Haciendo un resumen breve de esto, habíamos dicho, ¿no? Dios ha revelado su organización. Dios lo ha revelado, es decir, usted abre las páginas del Nuevo Testamento y usted ve revelado la organización en este sentido local, no en el sentido universal. Es la única organización mencionada en el Nuevo Testamento. Es una organización congregacional, no universal, no centralizada, ¿no? Cuando, cuando alguien le pregunta de pronto, ¿cómo está organizada su iglesia? Una de las primeras cosas que debe venir a nuestra mente es que está organizada de forma congregacional, ¿no? Congregacional. Es una organización local, es una organización autónoma, es una organización autónoma bajo la autoridad de Cristo. No
una organización mundial, no tiene matriz a nivel mundial, no tiene una central en algún lugar del mundo, ni mundial, ni en forma de país, ni regional, ni nada parecido. ¿Ok? Bueno, esto vamos a verlo un poquito más adelante. Ok, esto básicamente hablamos de la gran diferencia que existe en estos dos sentidos que nos habla la Biblia, local y universal. En el sentido local, nosotros vemos, pues la revelación de Dios está compuesta por los creyentes que forman parte de su membresía en un determinado lugar físico, sean muchos o pocos. Recordamos este texto. En Romanos 16:16 dice, os saludan todas las iglesias de Cristo. Cuando dice os saluda a todas las iglesias de Cristo, por supuesto que no se refiere a una organización mundial, sino a una organización congregacional. Habla de varias congregaciones que existían. 1 Corintios 1:2, la iglesia de Dios que está en Corinto. Efesios 1:1, a los santos y fieles de Cristo Jesús que están en Éfeso. En Colosenses 4:15 dice a Ninfas, ya la iglesia que está en su casa. En Hechos 8:1 dice a la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces, aquí habla de hermanos que se juntaban para formar las congregaciones locales. Las congregaciones locales. ¿Ok? Ya habíamos visto, hermanos, lo que no es la iglesia en sentido local también, haciendo una diferencia. Habíamos dicho, hermanos, individuos cristianos reuniéndose improvisadamente en la casa por decisión propia, abandonando la iglesia local. Alguien que diga, no necesito ir a reunirme con los hermanos, yo me quedo aquí en la casa. Y de pronto llama a algunos hermanos, o de pronto la familia es un grupo de familia es cristiana, y dice, no, reunámonos aquí nomás. No, eso implica que abandonó la iglesia local. En segundo, en segundo lugar, habíamos dicho también, hermanos, que no es la iglesia local, ah, perdón, acá, en este de acá, este diagrama de acá, habíamos dicho que las plataformas digitales no sustituyen las iglesias locales, no sustituyen las iglesias locales, ¿no? Hoy en día, hermanos, ese es el gran problema de muchos cristianos. Muchos cristianos, hermanos, están pensando en su mente de que como hay las plataformas digitales y yo sigo las plataformas digitales, ahí puedo aprender la Biblia. Y como yo aprendo ahí la Biblia, yo no necesito ir a congregarme, no necesito reunirme con la iglesia. Eso no es así, eso no es el plan de Dios. Se está creando, hermanos, otro tipo de organización. Si uno está creyendo que es así. Cuando un cristiano sustituye su membresía en la iglesia local por la plataforma digital, deja sus responsabilidades que tiene ante Dios en la iglesia local y por ende apostata de su fe. Lógicamente, cuando una persona, hermanos, un cristiano que está en las plataformas digitales solamente y cree que eso es suficiente para seguir siendo cristiano, en la iglesia local, ¿cuándo se le va a ver? De pronto él se acordará algún rato de ir a visitar a los hermanos en la iglesia local. Hermanos, como digo, las plataformas digitales no son malas en sí, para nada. Son muy útiles. Pero por encima de las plataformas están las iglesias locales que Dios nos ha dado como organización. También habíamos dicho que no es congregarse cada domingo en una iglesia local diferente, sin motivo alguno. Eso decía como saltamontes. Básicamente, hermanos, lo que quiero decir, un cristiano que se bautizó alguna vez, pero no quiere ser miembro de una iglesia local, no quiere ser miembro de una iglesia local. Entonces está yendo a una iglesia local un domingo, después busca otra iglesia local otro domingo,
y luego busca otra iglesia local otro domingo, y así se pasa de iglesia local en iglesia local, ¿no? Pero nunca siendo miembro de una iglesia local. Eso, hermanos, está en contra de la palabra de Dios. Ahora, eso no quiero decir, y esa es la aclaración mía, eso no quiere decir que un cristiano puede ir a visitar a hermanos de otra iglesia local. Eso no estoy diciendo, ¿no? Lógicamente, en la Biblia nos está mostrando que uno puede ir a visitar. La Biblia nos está mostrando también que si es que vamos a otro lugar, debemos buscar una iglesia local donde ser miembros también, ¿no? Pero no estoy hablando de esas personas, estoy hablando de personas que no quieren ser miembros de ninguna iglesia local, pero a la vez dicen que son cristianos y a la vez dicen que están bien con Dios. Eso no está bien, ¿no? No, no está bien. ¿Ok? Bueno, vamos a ahondar en este punto de la iglesia local. Entonces, viendo esto, vamos a mirar bíblicamente lo que es la iglesia en sentido local. Recuerde, por favor, esto. Nunca se olvide de esto, por favor. La iglesia local es la única forma de organización. Si usted ve en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, no va a ver organización mundial, no va a haber organización en el sentido universal, solo va a haber una organización en el sentido local, o sea, congregacional, ¿no? Congregacional. Bueno, ponga mucha atención, por favor, de aquí en adelante lo que vamos a mirar en esta noche. La organización de la iglesia local. Vamos a empezar, hermanos. Vamos a empezar a, con sus miembros, hablando de sus miembros. Una iglesia local empieza, se constituye por miembros primeramente, ¿no? Entonces, la iglesia local está constituido de sus miembros. Es decir, un grupo de cristianos que acuerdan ser miembros de una iglesia local. Un grupo de cristianos que acuerdan ser miembros de una iglesia local. Recuerden lo que yo les había dicho al principio, hablando de algunas preguntas. ¿Cómo nosotros nos vamos a organizar? ¿En base a qué nos vamos a organizar? Bueno, la Biblia nos está hablando de esto. Primero, nosotros necesitamos juntarnos. Necesitamos juntarnos en una iglesia local, ¿no? Miren los ejemplos. Miramos los ejemplos. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 1. Aquí nos dice la Biblia, en Filipenses 1:1, haciendo la salutación, el apóstol Pablo dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Note la parte roja aquí. Dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Entonces, lógicamente, cuando dice a todos los santos, está refiriéndose a los cristianos, no está refiriéndose a la idolatría católica, no está diciendo que tenía muchos ídolos ahí, estaba lleno de idolatría, por supuesto. Entendemos nosotros de esto como cristianos, que cuando se refiere a santos, se refiere a nosotros los cristianos. Entonces, él estaba hablando, él estaba escribiendo, hermanos, a un grupo de cristianos, a un grupo de cristianos que formaban la iglesia local. En este caso, ¿en qué lugar? En este caso, el lugar es Filipos, ¿no? Filipos. Entonces, la iglesia está compuesta de miembros, hermanos. O sea, nosotros no podemos excluirnos
de ser miembros de una iglesia local. No, no puedo decir, yo no puedo decir, no, yo no me interesa la iglesia local. Yo me bauticé, yo soy cristiano y no, allá la iglesia local y yo por acá. No. Según el plan de Dios, según la organización de Dios, yo necesito ser parte de una iglesia local. Veamos otro texto. En el libro de Filipenses también nos muestra un ejemplo de esto, de un hermano quien era miembro de esta iglesia. En Filipenses capítulo 2, verso 25 dice, más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Es decir, esta iglesia de Filipos, por medio de un miembro de la localidad llamado Epafrodito, envió colaboración, ¿no? Colaboración al apóstol Pablo mientras él estaba allá en Roma. Él le enviaron ayuda por medio de su miembro, Epafrodito, al apóstol Pablo. Por eso dice aquí, colaborador y compañero de milicia, vuestro, note aquí lo que dice, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces, este Epafrodito, hermanos, no era un cristiano libre, así que decía de pronto, voy a estar aquí en la casa, no me interesa la iglesia o cosas así. No, era parte de estos santos que dice aquí en Filipenses 1. ¿Ok? Entonces vemos el ejemplo, claro, de un cristiano siendo parte de una iglesia local. También nosotros vemos Hechos 9, capítulo 9, verso 26 al 28. El ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, después de su conversión, dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos. O sea, cuando dice que llegó a Jerusalén y trataba de juntarse con los discípulos, se refiere a la iglesia en Jerusalén. Dice, en cuanto a los miembros en la iglesia en Jerusalén, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Es decir, ellos sabían perfectamente las atrocidades que él hacía en contra de los cristianos, ¿no? No sabían el encuentro que tuvo con Cristo mientras él iba a Damasco buscando a cristianos. Entonces Bernabé dice, tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visitado en el camino al Señor, en el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces cuando fue aceptado, dice, y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía. Si ustedes ven un poquito más abajo, en el verso 29, alguien que tenga la Biblia, ahí está hablando de la predicación que él realizaba, pero este es el punto. El punto es que el apóstol Pablo, por inspiración de Dios, por supuesto, entendía que necesitaba ser parte de una iglesia local. En principio los hermanos no le aceptaron porque creían que todavía era un incrédulo. Tenía que venir un hermano de buena reputación, en este caso Bernabé, quien fue el intermediario entre los miembros ahí en Jerusalén y el apóstol Pablo para decirle qué es lo que pasó con él, para hablarles de la conversión. Y luego dice la Biblia, termina diciendo ahí en esta parte, y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía. O sea, ya empezó a ser miembro de la iglesia acá en Jerusalén. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Esto nos muestra, hermanos, que según el plan de Dios, cada cristiano debe ser miembro de una iglesia local. Lógicamente, hermanos,
Si decimos que hay una iglesia, es porque hay miembros, porque los miembros conforman la iglesia. Y si no hay miembros, no hay iglesia. ¿Entiende? Entonces, por esa razón, yo no puedo excluirme o nadie puede excluirse y decir que yo no necesito ser parte de una iglesia local, ¿no? Hermanos, todos los cristianos deben ser miembros de una congregación local. No existe la membresía libre, ¿me entiende? No existe membresía libre. No existe que yo soy libre y yo me voy donde yo quiero y hago las cosas que yo quiero sin sujetarme a nada, sin sujetarme a una iglesia local. No, el plan de Dios no fue así. Usted debe ser parte de una iglesia local. Si usted está en tal lugar y usted va a permanecer mucho tiempo en tal lugar, usted tiene que buscar una iglesia local para ser miembro ahí, ¿no? No puede decir, bueno, yo era miembro cuando yo estaba en mi ciudad, por decir algo. Y ahora que salir de mi ciudad, ya no necesito ser miembro de ningún lado. No, 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 no. Usted necesita ser miembro si usted va a permanecer mucho tiempo en ese lugar. Si usted sale de su localidad y de pronto por el trabajo tiene que pasar toda la semana, pero siempre regresa a su localidad, es distinto. Pero si usted va a pasar mucho tiempo en, en, en dado lugar, tiene que buscar una iglesia local. ¿Ok? Ahora, hermanos, ya formamos parte de una iglesia local como miembros. ¿Ok? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno, realmente hay muchos mandamientos en la palabra de Dios que necesitamos hacer. Muchas cosas que necesitamos hacer como miembros. Vamos a ver esta noche algunas de ellas nada más, ¿no? Y yo creo, hermanos, que esto de aquí y lo que vamos a ver a continuación es como la base de nuestra membresía, la base de ser miembros de la iglesia local. Si nosotros entendemos esto de aquí, hermanos, lo siguiente que vamos a ver, entonces vamos a ser buenos miembros de una iglesia local. Entonces continuamos. Primero, la iglesia se forma de miembros, así de simple. Segundo, se constituye en base a acuerdos doctrinales. Una iglesia local se constituye en base a acuerdos doctrinales, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que nos distingue como iglesia? La doctrina, la doctrina. ¿Qué es lo que nos mantiene a flote en nuestra fe? La doctrina. Entonces, para que sea una iglesia local, conforme a la palabra de Dios, tiene que haber acuerdos, no acuerdos personales, no en base a opiniones, no en base a sentimientos, sino en base a la doctrina del Señor. Vamos a ver algunos textos, podemos ver muchos, pero vamos en esta noche a ver solamente algunos. En Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados según la misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sí? Esta llega a ser, hermanos, la base de nuestra unidad como miembros de la iglesia local, ¿no? Cuando hablamos de un cuerpo, estamos hablando de una sola iglesia. O sea, no vamos a tener, hermanos, comunión con las sectas. No le vamos a llamar a personas que están en las sectas hermanos.
o vamos a considerar que allá también están hermanos. No, no, no. Un cuerpo es una sola iglesia, la iglesia del Señor. Un espíritu, el Espíritu Santo. Una misma esperanza, la esperanza del cielo. ¿No? Un Señor, el Señor Jesucristo. ¿No? Una fe es la base doctrinal que nosotros tenemos. ¿No? Un bautismo, el bautismo que salva, un Dios y Padre de todos, nosotros sabemos, nuestro Padre Celestial allá está en los cielos. Entonces, si nosotros entendemos esto, tenemos una base para empezar la iglesia local, ¿no? Si nosotros no estamos de acuerdo en esto, no podemos formar un acuerdo de nada, ¿no? No podemos formar una iglesia local. No podemos formar una iglesia local en base a doctrinas diferentes. Es decir, que uno tenga una doctrina y otro tenga otra doctrina y otro tenga otra doctrina y así nos juntamos. No, tenemos que tener la doctrina del Señor. Cómo empezó la iglesia del Señor allá en Jerusalén? Por, uh, por los apóstoles. Dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, ¿qué nos muestra aquí? Que la base principal para ser una iglesia local era la doctrina. En este caso, ¿dirigida por quién? Dirigida por los apóstoles, ¿no? Recordemos que era la primera iglesia formada en el sentido local y los apóstoles eran los únicos que tenían la revelación de Dios, la cual ellos enseñaban la doctrina de Cristo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, en lo que ellos decían por medio de la revelación de Dios. También en Romanos 16:17, miren lo que dice aquí. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Note, note por favor, hay una doctrina establecida en la palabra de Dios, establecida en el Nuevo Testamento, la cual nosotros hemos aprendido, la cual estamos aprendiendo. Por eso dice aquí, la doctrina que vosotros habéis aprendido. Ahora aquí en el contexto habla de personas, ¿no es cierto?, que causan divisiones, que hablan en contra de la doctrina, que hablan en este caso sus propias opiniones, sus propias ideas, fuera de la doctrina de Cristo. Pero ¿qué es lo que le sostiene a la iglesia del Señor? ¿Qué es lo que le sostiene a una iglesia local? Le sostiene la doctrina de Cristo. Por eso, amados hermanos, una de las cosas primordiales, esenciales para empezar una iglesia local es que lo hagamos en base a la doctrina de Cristo. ¿Sí? Y todos se comprometen a seguir la doctrina de Cristo, esa es la idea. Por eso se constituye en base a acuerdos doctrinales. ¿Estamos de acuerdo? No en cuanto a nuestras opiniones, sino en lo que diga el Señor Jesucristo en su palabra, ¿no? En su palabra, ¿no? Así es como empezó la iglesia ya también. Ok, continuamos. Se constituye en base a la responsabilidad mutua, ¿sí? Se constituye en base a la responsabilidad mutua. Ser parte de una iglesia local, hermanos, es una responsabilidad que cada uno adquirimos, ¿sí? Que cada uno adquirimos, ¿no? Y si es que, hermanos, somos 10, somos 20, somos 30, somos 50, esa responsabilidad debe ser mutua. O sea, todos debemos estar con el pensamiento de cumplir la responsabilidad que Dios nos ha dado por medio de sus mandamientos. ¿Ok? Por ejemplo,
los que son parte de la iglesia local como organización se acuerdan de ser fieles a Dios, o acuerdan ser fieles a Dios, perdón. Acuerdan, ¿no? Es decir, cada uno, cada miembro, acuerda ser fiel a Dios, ¿no? Ustedes han visto, amados hermanos, que muchas personas se han convertido a Cristo, se han bautizado, y al poco tiempo, o después de mucho tiempo, se han alejado de Dios. O sea, el compromiso, hermanos, de ser fieles a Dios se terminó. Pero para que la iglesia local continúe, para que la iglesia local, hermanos, exista, necesita cristianos fieles, cristianos comprometidos, cada uno, que, cada uno buscando la fidelidad a Dios. Hermanos, una de las razones de por qué muchas iglesias locales cierran, de por qué muchas iglesias locales ya no existen, es porque uh, se han desgranado como maíz, ¿no? Se han desgranado. Un tiempo se va uno, otro tiempo se va otro tiempo se va otro tiempo se va otro, hasta que no queda nadie. Pero para ser una iglesia local fuerte, deben acordar ser fieles a Dios cada uno de los miembros. Mire aquí, vamos a mirar acá. En Hechos capítulo 11, verso 22 al 23 dice lo siguiente. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó vio la gracia de Dios la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Aquí nosotros vemos, hermanos, que empezó una iglesia local. Esta iglesia local empezó en Antioquía. Una vez, hermanos, que empezó la iglesia local en Antioquía, que fue por un predicador de la iglesia en Jerusalén, enviaron a uno de sus predicadores, en este caso Bernabé. ¿Cuál fue el mensaje que él dio a la iglesia en ese lugar? Dice, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Cuando dice exhortó a todos, es porque estos todos ya constituían la membresía en la iglesia en Antioquía. No es que, hermanos, Bernabé iba casa por casa por casa de los que eran bautizados y decía que permaneciesen fieles al Señor. No. Él, hermanos, estuvo en el local de la iglesia en Antioquía y les decía a todos que permaneciesen fieles al Señor. Entonces, la garantía para que se mantenga una iglesia local, permanezca una iglesia local, persevera una iglesia local, es que cada uno se comprometa a ser fiel a Dios, siendo miembro de la iglesia local. Apocalipsis capítulo 3, verso 21 y 22, dice, al que venciere, le daré a que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recuerde, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, por la revelación de Dios a Juan, estaba hablando a las iglesias locales. Ahora, las iglesias locales, sin lugar a dudas, estaban constituidos por miembros, ¿no? Entonces, el mensaje dice aquí, al que venciere, y eso habla, hermanos, de fidelidad. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y luego dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias, a las iglesias. Y las iglesias están formadas por los miembros. Por eso digo, no hay membresía libre, hermanos. No hay membresía libre. No es que yo estoy por acá y la iglesia local está por allá y yo estoy bien acá. No, tiene que ser parte de la iglesia local. Se constituye en base a la responsabilidad mutua. Ya hablo de ser fieles a Dios. Y también estos miembros acuerdan ser fieles a la asistencia. Fieles a la asistencia. Hermanos, en una iglesia local, si los miembros no vienen al local de la iglesia, ¿a quién va a predicar el predicador? ¿De qué iglesia local estamos hablando? Por eso, hermanos, se basa en la responsabilidad de cada uno. Es una responsabilidad mutua. Todos juntos acuerdan a ser fieles en la asistencia. ¿Por qué? Porque se le ocurrió a un miembro, se le ocurrió a otro miembro, se le ocurrió a media congregación. No, sino porque es el plan de Dios, ¿no? El plan de Dios. Note aquí. Hebreos 10:25 siempre estamos leyendo como cristianos. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. No necesita uno ser un máster en la universidad para entender estas palabras. Estas palabras, hermanas, hermanos, son sencillas, pero a la vez son claras para nosotros. Y aquí dice, no dejando de congregarnos. Es decir, no yendo a la iglesia cuando nosotros queremos hacerlo. Cuando de pronto supuestamente tengamos tiempo. Es una responsabilidad de cada miembro que conforma la iglesia local. Note, pensemos también en este texto. En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios de su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál debe ser el propósito en nuestra vida? El propósito en nuestra vida, hermanos, debe ser primeramente el reino de Dios, es decir, su iglesia. ¿Sí? Eso es lo primero para nosotros. Ese es nuestro propósito. Esa es nuestra forma de vida. Y eso es lo que estamos hablando aquí. La forma de vida del cristiano. No solamente en el sentido individual, cuando está fuera de la iglesia, fuera del local de la iglesia, y está en su vida diaria, no solamente en ese sentido, sino también en el sentido colectivo, como parte de la iglesia local, hermanos. Entonces, imagínense esto de aquí. Si todos son fieles a la asistencia, hermanos, ¿qué está demostrando eso? Está demostrando que está cumpliendo con la responsabilidad ante Dios, no una responsabilidad ante un humano, sino ante Dios, porque ese es el plan de Dios, ¿ok? Para nosotros. Seguimos con este punto. Se constituye en base a la responsabilidad mutua. La organización de la iglesia se constituye en base a la responsabilidad mutua. Acuerdan cumplir con los mandamientos dados por Dios en la adoración a Él cada domingo. Nosotros tenemos responsabilidades cada domingo. Por ejemplo, una de ellas es predicar la doctrina de Cristo. En este caso, para muchos, escuchar la doctrina. Recuerden, por favor,
la iglesia local allá en Jerusalén. ¿Qué es lo que primero hicieron los apóstoles? Enseñaron la doctrina de Cristo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos o qué es lo que debemos hacer nosotros cuando estamos reunidos? Nosotros debemos predicar la doctrina de Cristo. Nosotros necesitamos oír la doctrina de Cristo. ¿Y eso qué implica? Eso implica que nosotros nos estamos llenando de fe. Nosotros estamos creciendo en el Señor. Nosotros estamos reafirmando por medio de la predicación, reafirmando la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿no? En segundo lugar, dirigir oraciones a Dios. En ese día también dirigimos oraciones a Dios. El mismo texto, pero la parte de abajo dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí? ¿Qué tipo de oraciones eran estas? Este tipo de oraciones eran colectivas, o sea, en grupo. Ahora alguien puede decir, pero yo puedo orar en la casa, yo puedo orar en mi casa, yo puedo orar donde quiera. Sí, y tiene que hacerlo. Pero también Dios ha mandado que nosotros nos reunamos como iglesia para cumplir nuestras responsabilidades, para cumplir los mandamientos de Dios, ¿no? Seguimos con esta idea. Se constituye en base a la responsabilidad mutua. Acuerdan cumplir con los mandamientos de Dios, dados por Dios, en la adoración a Él cada domingo. En tercer lugar, hacer memoria de Jesús por medio de la cena del Señor. Mira, 1 Corintios 11:23 y verso 26. Dice, porque yo recibí lo que también os he enseñado. Luego dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿De manera individual o de manera colectiva? Por supuesto, de manera colectiva, cuando nosotros estamos reuniéndonos, ¿no? Recuerda el apóstol Pablo, cuando dice aquí, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, no está enseñando a un cristiano de manera individual, no le estaba enseñando a un cristiano de manera individual, no le estaba diciendo, mire, cristiano, usted tiene que hacer esto, solo a uno, no, él estaba predicando o escribiendo a la iglesia ya en Corinto. Recuerde que la iglesia en Corinto se estaba reuniendo, estaba realizando la cena del Señor de mala manera y él lo estaba corrigiendo. Entonces es una responsabilidad mutua, ¿no? Que tenemos cada domingo. En cuarto lugar, cantar y alabar a Dios. 1 Corintios 14:15 dice, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Si ustedes se dan cuenta, 1 Corintios capítulo 14 está hablando a la congregación local de Corinto, cuando ellos estaban reunidos como iglesia. Cuando estaban reunidos como iglesia, ellos estaban haciendo los actos de adoración, entre ellos cantando, ¿no? Y aquí cuando habla de cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, está hablando de los dones espirituales o los dones milagrosos, pero también dice que cantaré con la lengua original, o sea, es decir, sin lenguas milagrosas en este caso. ¿Ok? Pero el punto, hermanos, es esto. El punto es que la iglesia estaba junta cantando, ¿no? Y también vemos, hermanos, cuando hablamos de que la iglesia local acuerda cumplir con los mandamientos de Dios dados por Dios, perdón, en la adoración a Él en cada domingo, también nosotros vemos el mandamiento de ofrendar cada domingo. Mire aquí. 1 Corintios 16, 1 y 2. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordenan en las iglesias de Galacia.
Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces aquí vemos también otro mandamiento que nosotros tenemos como responsabilidad colectiva de la iglesia local, cada miembro en día domingo, el primer día de la semana. ¿Cuántos realmente mandamientos son? Son 5 mandamientos. ¿Sí? 5 mandamientos. Imagínese usted, si usted no viene a la reunión, si no va a la reunión, ¿en cuántos pecados comete? ¿Cuántos pecados comete? Primero comete el hecho de que no es fiel a Dios. Segundo, comete el pecado de no asistir como Dios está mandando que asista. Tercero, peca en todos estos mandamientos. En todos estos mandamientos. Y son 5. 5 más 2 son 7. 7 pecados, hermanos, que comete una persona que no se reúne. Y ese, escuche bien, y ese es el plan de Dios. El plan de Dios, hermanos, es lo que estamos viendo en este momento. O sea, yo no puedo decir, no, yo no, a mí no me interesa la iglesia local. No me interesa, yo me bauticé, yo ya soy cristiano y yo hago mi propia agenda de cómo servir a Dios. De pronto, algún momento iré a visitar a los hermanos por ahí, pero no, yo no quiero ser miembro de ninguna. Y eso, hermanos, aunque no lo crea, pasa en muchos cristianos también. En muchos cristianos. Y lo peor es que creen que están bien. O si no, hermanos, o si no, se acostumbra a no asistir a la congregación y de pronto aparece solo un domingo y cree que está bien. Amados hermanos, una persona que está pensando así está en contra de la voluntad de Dios. No cumple con su responsabilidad como miembro de una iglesia local. La pregunta sería si también es miembro de una iglesia local, ¿no? Bueno, si hablamos de esto, miren la diferencia. Aquí vamos a ver la diferencia. Estamos hablando, hermanos, de, estamos hablando de la adoración a Dios, ¿ok? Que la adoración a Dios se hace de forma local, se hace de forma congregacional, ¿ok? Porque esa es la única organización que Dios nos ha mandado, ¿ok? Vamos a ver la diferencia aquí, ¿no? La diferencia aquí. La organización de la iglesia local no tiene un culto, escuche, no tiene un culto mundial, nacional, regional o provincial. ¿Sí? La iglesia del Señor no tiene un culto mundial, nacional, regional ni provincial. Es decir, varias iglesias no pueden juntarse para realizar un culto. Ahora, hermanos, la nueva doctrina que se ha estado oyendo últimamente es el culto unido. Es decir, que varias iglesias locales se juntan para hacer un culto un domingo. Eso no existe, sino que cada iglesia local tiene su propia responsabilidad de hacer su propio culto. Por eso no hay un culto mundial, nacional, ni regional, ni provincial, ni nada que se le parezca, ni centralizado, ni nada. ¿Ok? Veamos otro punto aquí. Recordemos que se constituye en base a la responsabilidad mutua. O sea, acuerda someterse a una disciplina local. Notamos, 1 Corintios 5, 1 al 4.
De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación y cual se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué? Aquí nosotros vemos a una iglesia local, la iglesia local en Corinto. Realmente la iglesia local en Corinto, si usted revisa en el libro de todo el libro de Corinto, tenía muchos problemas doctrinales, muchos problemas, en este caso también, disciplinarios. Dice, cuando dice aquí se oye que hay entre vosotros, este vosotros se está refiriéndose a la iglesia local, no se está refiriendo a una familia, se está refiriendo a la iglesia local. En la iglesia local había fornicación, no estaban cumpliendo con su responsabilidad de disciplinar, por eso dice, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción. Y luego dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos en espíritu y con el poder del Señor Jesucristo. Ya ha juzgado el apóstol Pablo, es decir, que se ha quitado, que se ha quitado como miembro este hermano que estaba en pecado o estos hermanos que estaban en pecado, ¿no? Que la iglesia local, hermanos, ejerciera disciplina sobre sus miembros. Es decir, cuando nosotros pensamos en la organización de la iglesia local se disciplina a sí misma. Y yo creo, hermanos, de por qué muchos cristianos, hermanos, quieren una membresía libre, es por este punto, porque no quieren ser disciplinados, ¿no? Como yo no soy miembro de esta iglesia no me puede decir nada, nada a mí. Y voy a otra y digo lo mismo, como en esta iglesia yo no soy miembro y no puede decirme nada. Y así. Pero si fuera miembro de una iglesia local y sea responsable, entonces va a ser disciplinado algún momento. Y ese es el plan de Dios. El punto es que ese es el plan de Dios. Ahora veamos el contraste de la disciplina aquí. La organización de la iglesia local, hermanos, no tiene una disciplina de igual manera mundial, nacional, regional, provincial. O sea, un miembro no puede ser expulsado de la iglesia de Cristo en sentido universal. ¿Entiende? No es como la iglesia católica que el Papa toma autoridad y manda algún miembro de la iglesia católica, le manda expulsando donde quiera que esté. No, no, no. La disciplina se hace entre los miembros en la iglesia local. No, la disciplina no puede ejercerlo otra iglesia local. No pueden ejercerlo varias iglesias locales de otro lado. Yo recuerdo, hermanos, eso ha pasado muchas veces, que supuestamente a nosotros, los que estamos en contra de estas nuevas organizaciones, nos han expulsado de la iglesia. La pregunta es, ¿cómo pueden expulsarnos de la iglesia cuando ellos no son miembros en la iglesia local y cuando ellos son miembros de otro lado? Pero supuestamente nos han expulsado. ¿Se puede? No. El único que puede expulsar en el sentido universal es Cristo. Cristo, por tener una relación personal con el cristiano, puede expulsarlo, pero no uh, otra iglesia expulsar a un miembro de otro lugar. No puede. Por eso no hay una disciplina mundial, nacional, regional, provincial. ¿Sí puede usted ver la diferencia? Para concluir, hermanos, quiero concluir con esto, con este diagrama.
Aquí nosotros vemos varias iglesias locales en diferentes partes del mundo. ¿Ok? La iglesia en sentido local, hermanos, en sentido local, entre las iglesias locales no existe organización mundial. O sea, no podemos juntarnos como iglesias locales, sacar de las iglesias locales representantes y hacer una organización mundial de la iglesia de Cristo. Eso no es posible, ¿no? O sea, no podemos hacer una matriz de las iglesias de Cristo. No podemos centralizar la iglesia del Señor. Es decir, que una iglesia sea a la cabeza de muchas iglesias. A veces aquí en Ecuador, hermanos, muchos hermanos tienen esa idea. Muchos hermanos dicen, en tal lugar, en tal sitio, es la central de la iglesia, dicen. Eso no existe. Tampoco en la iglesia en sentido local no crea instituciones humanas. Es decir, no busca crear otras instituciones aparte de la iglesia del Señor. No está buscando crear hospitales, no está buscando comprar un cementerio, no está buscando, hermanos, hacer una zapatería o cualquier cosa que se le invente. No, no crea instituciones humanas, sino que cada iglesia local tiene que gobernarse a sí misma bajo el modelo del Nuevo Testamento, o sea, bajo la iglesia local. De ahí el resto de organizaciones que se pueden inventar simplemente no existen en la Biblia. Y recuerden, por favor, recuerden, una vez que hemos visto doctrinalmente esto, este tema de la organización cae en el punto doctrinal. Y por caer en el punto doctrinal, o nos salva o nos condena. Podemos ser salvos o podemos ser condenados. Un cristiano puede decir, no, pero yo soy buena persona, yo hago bien a todos, yo trato de cumplir los mandamientos de Dios, pero se olvida de ser parte de una iglesia local. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esa persona muera o ese cristiano muera? Va a perder su salvación. Va a perder su salvación. Amados hermanos, yo les doy las gracias por esta noche. Quiero decirles que si Dios permite, vamos a continuar con este tema. Ahora ya enfocándonos mucho más en lo que es la organización de la iglesia local y vamos a ver un poquito más profundizado el tema para darnos cuenta y pensar de que así necesitamos organizarnos como está mandando la palabra. Gracias y que Dios los bendiga.